Dios les bendiga grandemente, hermanos, hoy en este día. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque es un nuevo día. Hoy iniciamos un nuevo estudio, aprendiendo un poquito más de lo que el Señor nos quiere enseñar para que nuestro caminar en este mundo sea más fácil, más placentero, y recordando siempre que dependemos de Él. Amén. Vamos a estar orando en este momento, hermanos. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros, Padre Santo. Y te damos las gracias, Padre, porque hoy nos permites iniciar un nuevo estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser usted, Señor, quien nos ayuda, quien nos guía, Padre bendito, para poder caminar con esa victoria, Padre, que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a estar atentos, Señor, a entender, Padre, a poner disponibilidad en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para poder aprender, Señor, lo que usted nos quiere enseñar. Ayúdenos, Padre bendito, en estos próximos minutos, Señor, a ser oidores, Padre, a ser obedientes, Padre bendito, a tu palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a siempre caminar en victoria, Señor, que recordemos que dependemos de usted, Padre Santo. Gracias le doy en este momento, Padre, y le pido que sea usted, Padre, guiando, Padre, cada una de mis palabras, Señor. Sea usted, Padre, con todos los que están escuchando este estudio, Padre bendito. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues gracias a Dios iniciamos un nuevo estudio. Amén. Y en este estudio, hermanos, pues como hijos de Dios tenemos que saber, estar enterados de que tenemos enemigos. Amén. Yo pude ver al menos 3 enemigos que pude mirar, y pues uno de ellos es el mundo. Amén. El mundo es nuestro enemigo. Cuando nosotros ya venimos a Cristo, cuando lo aceptamos, empezamos a darnos cuenta que el mundo en sí es nuestro enemigo. Dice en Santiago 4:4, ¿verdad?, que si nosotros nos hacemos amigos, dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Cuando hay una amistad con el mundo, nosotros venimos siendo enemigos de Dios, o entonces el mundo es nuestro enemigo. Otro enemigo que tenemos pues es Satanás. Amén. Primera de Pedro 5:8 nos dice que él es vuestro adversario. Amén. Nos dice vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando alguien está buscando, ¿verdad?, para devorar a alguien, es un enemigo. Amén. Y otro enemigo que yo pude encontrar, hermanos, es nuestra carne. Amén. Esa naturaleza pecaminosa. Y este enemigo, pues como nos hemos podido dar cuenta, este enemigo vive dentro de nosotros. Amén. Vamos a ir a Romanos 8. Amén. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Como en cualquier guerra que se hay, es necesario conocer al enemigo. ¿Para qué? Para poder saber de qué arma se vale el enemigo. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos, que tengamos ese entendimiento. ¿Ven? Que es la carne, ¿verdad? Y más porque es algo que vive dentro de nosotros, no es algo que está lejos de nosotros, sino es algo que está muy cerca de nosotros. Amén. Dice Romanos 8:7, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Dice el 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, simplemente en el emboscado, hermanos, dice viviendo en el Espíritu. Amén. O sea, viviendo, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Y en la Nueva Traducción Viviente dice que cuando vivimos según la carne, dice, nunca pueden agradar a Dios. Amén. Nunca pueden agradar a Dios. Entonces este enemigo que vive dentro de nosotros, nosotros ahora que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos ese poder para poder vencerlo. Amén. Entonces pudimos ver en estos estudios pasados, pudimos ver más a fondo lo que es el fruto del Espíritu cuando mora en una persona.
Amén. So, como dice aquí, podemos ver que es una guerra uno contra el otro. Entonces nosotros ahora tenemos el poder para vencer. Amén. En el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí nos dice, hermanos, ya no vivimos según la carne, ¿verdad? Si el Espíritu está en nosotros, ahora nosotros tenemos esa última virtud del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Amén, que es ese control a través del Espíritu. Entonces nosotros podemos vencer todo esto que está dentro de nosotros, esta lucha, esta batalla que está, porque como nos dice, a los designios de la carne. Amén. Y aquí, hermanos, quiero que miremos, el designios quiere decir pensamiento, plan, proyecto, intención, finalidad y propósito. Amén. Y una que me gustó mucho es finalidad, porque, o sea, el fin, o sea, lo que quiere lograr la carne, amén, es como dice aquí, es la enemistad contra Dios. Amén. Son nuestra carne, la finalidad de nuestra carne, porque como acabamos de ver ahorita, no se somete ni tampoco puede. Su finalidad es tener esa enemistad con Dios. Amén. Que no haya esa redención, que no haya ese fruto dentro de nosotros, que no se mire ese fruto. ¿Por qué? Porque esa es la meta, ese es el plan, es el proyecto, es el pensamiento, es la intención de esa naturaleza pecaminosa que es llamada carne y vive dentro de nosotros. Entonces siempre será así, siempre estará contra Dios. Qué importante es saber, ese enemigo que está dentro de nosotros siempre está intentando desagradar a Dios, siempre está intentando ir en contra de Dios. Esta palabra, hermanos, carne, en el griego es sarx, ¿verdad? Sarx, así se escribe, y dice que describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. Dice, la carne permanece en los creyentes después de su conversión y es su enemigo mortal. Es un enemigo mortal que quiere tenernos ahí obedeciéndole. Amén. Porque antes vivíamos obedeciendo cada una de esas, de cada deseo de nuestra carne, vivíamos obedeciéndolos. Ahora que estamos en el camino de Dios, esos deseos siguen, pero ahora tenemos el poder para vencerlos. Amén. Y si tú no tienes el poder para vencerlos, si aún el Espíritu de Dios no mora en ti, hoy es el día en que puedes orar al Señor. ¿Para qué? Para que Dios venga a morar dentro de ti y a través de ese Espíritu Santo que es depositado cuando le aceptamos, puedas tener ese poder. Amén. Ese poder para poder vencer las obras de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5 y vamos a estar leyendo, hermanos, del 16 al 21. Amén. Y aquí nos habla de las obras de la carne. Fruto del Espíritu ya lo estudiamos. Hoy vamos a hablar de las obras de la carne. Es lo que vamos a estar estudiando. Y si usted recuerda, una obra es un trabajo, es lo que se hace. Amén. Un trabajo, es el trabajo de la carne. Si lo leemos de esta manera, hermanos, leyendo qué quiere decir la palabra carne en griego es el trabajo que describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. Amén. Ese es el trabajo de la obra, las obras de la carne. Como vamos a ver, no es una, son varias. Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo también hablando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí podemos ver, hermanos, claramente cómo aquí nada más estos versículos que acabamos de leer, cómo se van de acuerdo con lo que acabamos de leer ahorita en Romanos 8, 7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios y se oponen entre sí. Y lo podemos ver aquí claramente como nos lo está explicando el apóstol Pablo otra vez. En el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19,
y manifiestas, o sea, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Y podemos ver, hermanos, son muchas. Vamos a ir primeramente Dios descifrando, así como lo hicimos con el fruto del Espíritu, descifrando también cada una de estas. ¿Para qué? Para que podamos tener ese entendimiento claro, para que podamos entender claramente lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor trata de evitarnos. Así como nosotros como padres deseamos evitarles a nuestros hijos, ¿verdad?, para que no pasen por lugares que nosotros tal vez ya pasamos y sabemos y conocemos el dolor que hay en estas cosas, para que ellos no lo hagan así. Nuestro Padre por eso nos deja todo esto escrito. ¿Para qué? Para que nosotros no practiquemos estas cosas. Ahora, como hijos de Dios, nosotros ya no practicamos estas cosas. Amén. Nos dice aquí bien claro, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir, hermanos, caminando con el Señor, entendiendo, tratando cada día más de entender más lo que Él nos dice. Entonces, como nos dice aquí, vea, andad es una acción continua. Amén. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, como nos dice, dice, por lo que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andad, aquí en el versículo 1, es una acción continua en el Espíritu. Amén. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Solo podemos ver claramente lo que acababa de mencionar yo, ¿verdad? Hay una guerra dentro de nosotros, pero nosotros, ¿verdad?, como pudimos aprender en el último estudio, hermanos, permanecer, como nos dice Cristo ahí en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Y permanecer, hermanos, es una dependencia total con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una dependencia total con Dios. Quiere decir que vamos a continuar en comunicación con Él. ¿Cuándo? Cada día. Amén. No es nada más orar por la mañana y luego orar por la noche y durante el día olvidarnos de que le pertenecemos a Dios. No. Permanecer en Dios es durante el día. Mantenernos comunicados con Él, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, estar comunicados en nuestra mente con Él. No quiere decir que vamos a estar postrados todo el día, pero sí que en nuestro pensamiento vamos a estar recordando, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor guía en todo lo que hagamos. Hay tantas cosas que hacemos durante el día. A mí me gusta mucho cocinar y créanme, cuando estoy cocinando estoy orando, estoy pidiéndole al Señor que me ayude, que me dé esa gracia, que me dé para poder yo hacer las cosas con amor, poder hacer las cosas bien. Si voy a la tienda, en fin, podemos estar orando conectados con el Señor siempre. Amén. Pidiéndole su opinión, pidiéndole. Es algo que al Señor le agrada y es algo que nos permanece en Él. Amén. Y aquí, hermanos, vamos a ver, como ya pudimos ver, son bastantes las obras de la carne. Creo que son 17, si no me equivoco. Y vamos a ver primero, vamos a hablar de la primera, el adulterio. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a ir a la primera, que en griego moichea. Y esto quiere decir, hermanos, yo creo que todos sabemos lo que quiere decir adulterio. Pero quise de todas maneras que nos quede claro. Son relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Amén. Y yo siempre me preguntaba, hermanos, me imagino por algo se puso esta orden, por algo el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo en esta orden, primero el adulterio. Y yo me pensaba, ¿por qué primero es el adulterio? No que quiera decir que uno es más grave que el otro, o por qué, me hacía yo esa pregunta. Entonces,
escuché una pregunta que le hicieron al pastor Miguel Núñez y le preguntaron, le dijeron, ¿es el adulterio el pecado imperdonable? Él dijo que no, dijo no es el pecado imperdonable para nada, es un pecado que Dios perdona. Amén. Entonces, pero me gustó mucho, hermanos, como él lo explicó y se lo voy a compartir, cómo lo explicó él, por qué es un pecado tan grave. Y él dijo, porque tiene muchas consecuencias. Amén. Él dijo, si tú te fijas, este pecado viola 7 de los mandamientos. En sí el mandamiento número 7 dice, no adulterarás, dijo Suárez. Cuando tú adulteras estás violando un mandamiento. Pero el primer mandamiento, que es amar a Dios, ¿verdad? Nos habla de amar, de honrar a Dios, de no tomar su nombre en vano. Dice él, y cuando cometes adulterio, cuando estás con otra persona que no te pertenece, estás violando ese mandamiento. Ahí violamos el primer mandamiento. El mandamiento número 5, que es honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento, dijo, lo violamos. ¿Por qué? Dijo, porque cuando una persona comete adulterio, eso trae deshonra a los padres, trae vergüenza, trae dolor. Se está violando ese mandamiento. El número 6 nos habla de no asesinar. Dijo, y espiritualmente a esa persona la estás degradando. ¿Por qué? Porque no la estás respetando, la estás exponiendo a la vergüenza pública, a tantas cosas que pasan en un adulterio. El 8, el robo. No robarás, dice, cuando tomas algo que no es tuyo. Y si es una persona, ¿verdad?, que no te pertenece, estás robando algo que no es tuyo. So, estás ahí violando otro mandamiento. No mentirás, falso testimonio. Dijo, un adulterio está basado en puras mentiras. Amén. Tienes que echar mentiras, decir mentiras una tras otra. ¿Para qué? Para poder cubrir eso. Entonces, el 10, hermanos, no codiciarás. ¿Qué dice? No codiciarás los bienes ajenos. Dice, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes. Entonces, esto se basa en codiciar, en desear algo que no es tuyo. ¿Por qué? Porque primero se desea algo antes de llegar a la acción. Como podemos ver y como lo explicó él, estás violando, con este mandamiento se violan 7 de los mandamientos, que no es lo mismo con otro pecado. Amén. Cuando tú dices una mentira, claro que ofende a Dios. Y claro que si cuando somos una persona mentirosa, que practicamos la mentira, eso da testimonio de que no somos hijos de Dios. Por cualquier pecado que cometamos, las consecuencias no van a ser las mismas. Como estamos mirando ahorita, el adulterio viola 7 de los mandamientos. Entonces no todos los pecados son iguales, todos ofenden a Dios, no me malinterpreten, pero las consecuencias varían. Entonces el adulterio trae consecuencias muy graves. Amén. Es como simplemente la ley. Es un rango, no es lo mismo. Un ejemplo, si alguien roba $100 y si alguien roba $100,000, la pena no va a ser la misma. Amén. Bajo la ley la pena va a ser diferente, el castigo va a ser muy diferente, las consecuencias van a ser diferentes. El que robó la grande cantidad va a pasar más tiempo en la cárcel al que robó nada más los $100. Las dos ofendieron a la ley, pero las consecuencias, la paga va a ser diferente, va a ser mucho mayor el que cometió algo más grave. Es un ejemplo nada más para que miramos cómo el adulterio va a traer otras consecuencias más graves. ¿Por qué, hermanos? Simplemente si pensamos un poquito, aunque no tengamos la Biblia, aunque no tengamos a Dios, si pensamos un poquito, ¿cuántas personas involucradas puede haber en un adulterio? Amén. Mínimo ahí hay 3, ¿verdad? Si las 2 personas son casadas, son 4. Si hay hijos, pues ya son más personas las que salen lastimadas, las que salen dañadas. Amén. Vamos a ir a Proverbios 6:32. Amén. Proverbios 6:32, hermanos, y aquí nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Dice el 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén.
Aquí podemos ver, hermanos, como nos dice, falto de entendimiento. El Señor quiere que tengamos un entendimiento claro lo que puede hacer esto. Amén. Porque, hermanos, Dios desea prevenir en nuestras vidas esa destrucción. Él desea prevenir ese dolor que causa a todas las personas involucradas. Ahora, entendamos, hermanos, que esto, lo que estamos leyendo en la Biblia, no es para los no creyentes, no es para el mundo, es para los que estamos en la iglesia, los que estamos buscando de Él. ¿Por qué? Porque usted y yo lo estamos leyendo. Un inconverso no va a venir a leer la palabra. Un inconverso va a leer la palabra cuando decida dar ese paso de fe. Entonces esto va a ser para ellos. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros, a los que somos creyentes, a los que nos decimos hijos de Dios. Amén. Entonces Dios desea prevenirnos, desea advertirnos sobre esta destrucción, sobre este dolor que causa a todas las personas involucradas. Y Proverbios 5, 6 y 7, hermanos, tiene advertencias contra el adulterio. Usted puede leer estos 3 capítulos y mucho más que hay. Ahorita simplemente yo le estoy diciendo lo poquito que yo he podido encontrar. Un ejemplo que la Biblia nos da, hermanos, y pues mucha gente lo menciona al rey David. Amén, porque el rey David fue un hombre, un rey, un hombre conforme al corazón. Fíjese, un hombre conforme al corazón de Dios que cayó en adulterio. Amén, pero podemos ver, hermanos, cómo él se arrepintió, Dios lo perdonó. Amén, pero tuvo consecuencias, amén, consecuencias tuvo a causa del adulterio, amén. Y si usted lo lee, pues hubo unas situaciones muy fuertes en la vida del rey David. Su hijo mayor, ¿verdad?, abusa de una de sus hijas. Su otro hijo, Absalón, mata a ese hijo, a Amnón. Entonces después él tiene relaciones con las concubinas de su padre, amén. Intenta matarlos. Fueron muchas cosas las que el rey David pasó, amén. Pero el Señor le dijo claramente, tú lo hiciste en secreto, y le dice a través del profeta Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Ahí, hermanos, en 2 de Samuel 12:12, Dios a través del profeta Natán le habla fuertemente al rey David. Y podemos ver, ¿verdad?, mucho que sufrió. ¿Por qué? Porque fueron consecuencias graves que él acarreó a su casa, a sus hijos, ¿verdad?, con el acto. Y como dice, si se pega, como dice, por cuanto me menospreciaste. Amén. Cuando hacemos algo así, hermanos, estamos menospreciando al Señor. Estamos menospreciando a aquel que nos dio la vida, aquel que nos redimió, que nos salvó. Amén. Entonces, tomemos estas palabras, estas advertencias que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver, hermanos, que el adulterio, esa naturaleza pecaminosa que es nuestra carne, vive dentro de nosotros. Esos deseos viven dentro de nosotros, pero nosotros los podemos hacer morir, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces lo podemos leer, ¿para qué? Para advertencia hoy, para usted y para mí. Amén. La naturaleza pecaminosa que vive con nosotros. Entonces cualquiera podemos caer. Dice, si no hay una protección, hermanos, si no hay nosotros, gracias a Dios, que por eso estamos aprendiendo todo esto. ¿Por qué? Para tener una protección, un barandal. No sé si ha visto usted, ¿verdad?, pues en los puentes o en lugares altos siempre se pone una cerca. Amén. ¿Y para qué es esa cerquita, verdad? Si nos ponemos a pensar, es para evitar caídas, es para evitar que la gente se caiga. Amén. Donde hay puentes, pues para evitar que un carro caiga al vacío. Entonces, para nosotros, hermanos, este cerco es la dependencia de Dios cada día. Son esos muros que pueden proteger nuestra mente, como cada instante, como les decía hace ratito, estar siempre en comunicación con Dios, estar siempre orando. Amén. Por eso la Biblia, hermanos, nos dice orar sin cesar. 1 de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Nunca dejen de orar, nunca. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que están ahí en nuestra mente. Amén. Hay tentaciones que están siempre a la puerta. En Proverbios 6:25
Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Amén. No codiciemos, hermanos, no codiciar. Amén. Y la codicia, aquí, fíjese, dice amonestación contra el adulterio. Es en el emboscado aquí, en Proverbios 6:25. ¿Y qué es codiciar, hermanos? Amén. Dice el autor aquí, John MacArthur, dice, el pecado sexual está arraigado en la codicia, que es imaginación del acto pecaminoso. Dice, esta atracción inicial debe ser constantemente rechazada. Amén. Entonces, aquí, hermanos, donde nos dice constantemente rechazada, es aquí donde entra orar sin cesar. Amén. Cuando vienen pensamientos, cuando viene ese deseo de codiciar algo que no nos pertenece, algo que no es de nosotros. Y ahorita estamos hablando nada más del adulterio. Hay muchas otras cosas más que como seres humanos deseamos. Amén, que empezamos a codiciar. Entonces, ahorita como nos dice, no codicies. Amén, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ahora, en tu corazón, no codicies en tu corazón. Amén. Entonces es el último mandamiento que nos habla de no codiciar. Y los mandamientos, si usted quiere ir a verlos, hermanos, meditar en ellos, ahí están en Éxodo 20. Amén. Entonces un adulterio no es de la noche a la mañana, empieza con un pensamiento. Amén. Pero hemos aprendido que nosotros como hijos de Dios tenemos esa virtud del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. ¿Para qué? Para, como lo dice ahorita aquí, para que podamos rechazar constantemente. Amén. Entonces no codiciar, ¿verdad? Y la codicia, hermanos, es un deseo desordenado, es un deseo excesivo de obtener lo que le pertenece a otro. Amén. Desear. Amén. Esta palabra shamad es un deseo desmedido. Amén. Empieza a invadirse nuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos de cosas que tal vez no nos pertenecen o tal vez cosas que no necesitamos, y en este caso estamos hablando del adulterio. Amén. Y esto, hermanos, el adulterio no es solamente físico. Amén. Jesús lo habló bien claro ahí en Mateo 5, 27 y 28. No es físico, es algo mental, es algo que está en el corazón. Y en nuestro corazón, como hemos aprendido, ¿qué es nuestro corazón? Lev en hebreo es pensamientos, intenciones, emociones, sentimientos, motivos. Amén. Vamos a ir ahí a Mateo 27 y 28. Dice aquí Jesús y el adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ven, aquí Jesús nos levanta el estándar mucho más alto. Porque dice cualquiera que, ahora, hay que leerlo completo, cualquiera que mira para codiciar. Amén. Cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira, amén, con ese deseo desmedido, cualquiera que mira con un deseo desordenado, amén, ya adulteró con ella en su corazón. No es nada más de mirar, es mirar y codiciar, desear en exceso, amén, algo que no te pertenece, amén. Entonces, por eso el Señor, hermanos, nos habla que sobre toda cosa guardada, guardemos, cuidemos, protejamos nuestro corazón, protejamos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros motivos. Amén. Proverbios 4:23 nos lo dice claramente, hermanos. ¿Por qué? Porque de ahí depende. Dice me gusta esta traducción que dice, cuida tus pensamientos porque ellos determinan el rumbo de tu vida. Amén. Y dónde es donde codiciamos en nuestro pensamiento, como les leí ahorita, hermanos, que dice este autor, es algo que tenemos que rechazar constantemente. Amén. El pecado sexual está arraigado en la codicia, imaginación del acto pecaminoso. Y dice, esta atracción inicial debe ser constantemente rechazada. Amén. ¿Por qué? Porque es un arma mortal para usted y para mí.
Entonces, hermanos, Dios nos ama tanto que nos dejó estos ejemplos, amén, que uno que acabo de leer, el rey David, amén, y otros que hay en la Biblia, usted los puede buscar, puede meditar un poquito más, y nos deja tantos mandatos, tantas instrucciones. ¿Para qué? Para evitarnos mucho dolor, para evitar consecuencias graves, para evitar, como dice, esta afrenta, ¿verdad? Que solo trae heridas y vergüenzas y dolor a tantas personas. Entonces está escrito para los hijos de Dios, está escrito para nosotros que lo estamos leyendo, está escrito ¿para qué? Para que aprendamos, amén, para que podamos evitar, para que podamos poner ese cerco de protección en nuestras vidas. Entonces, no quiere decir, ¿verdad?, que que no hay perdón, como claramente explicamos ahorita. No, claro que no hay perdón. Siempre que dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, dice hallará perdón, amén. Pero si lo encubrimos, no, tiene que ser confesado delante de Dios y apartarnos, amén, apartarnos de este pecado. Entonces dice, es una advertencia para nosotros, ¿verdad? Que nosotros que lo estamos escuchando, amén, ¿para qué? Para caminar cada día. Primera de Corintios 10:2, hermanos, nos dice ahí el apóstol Pablo, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Amén. Si nosotros hoy estamos firmes y no hemos caído en un pecado así, hermanos, no quiere decir, ¿verdad?, que no podamos caer, sino que Dios nos está enseñando a cómo protegernos, cómo depender de Él para no caer en algo que desagrada a Dios, para no caer en algo que trae graves consecuencias y más que nada, hermanos, que entendamos que es un deseo que vive dentro de nosotros, es un deseo de la naturaleza pecaminosa que está con nosotros para siempre, hasta nuestro último suspiro. Esa naturaleza está ahí dentro de nosotros. Esa naturaleza pecaminosa se extinguirá y será aniquilada por completo el día que estemos con el Señor. Mientras estamos aquí, hermanos, por eso es que dependemos de Dios, por eso es que seguimos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, porque es de la manera que permanecemos en Él. ¿Para qué? Para no caer en algo que desagrada al Señor. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Esta es la primera obra de la carne, la primera finalidad que la carne tiene es que caigamos en adulterio y todas las demás. Amén. Todas las demás vamos a ir cubriendo, como les dije, una por una, para que podamos entender claramente de lo que el Señor nos quiere prevenir, cómo el Señor nos ayuda a que sigamos caminando y podamos caminar en victoria, podamos salir victoriosos día con día en todas estas cosas que están en guerra, que están en contra una del otro, ¿verdad? La carne está, esos deseos pecaminosos, esas intenciones malas, esa finalidad que tiene la carne, está en contra del Espíritu de Dios. Amén. Sigamos caminando, hermanos, sigamos orando, permanezcamos en el Señor. Permanezcamos orando. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto, Él está ahí para escucharnos y quiere que seamos vencedores cada día que salgamos vencedores. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos dar ese fruto agradable que a Él le agrada, eso que Él quiere que nosotros, que usted y yo, seamos ejemplo para muchas personas, seamos ejemplos de que con Dios sí se puede, no por nosotros, sino por Dios. Nosotros solamente ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra obediencia en Dios y Él se encarga de lo demás. Él solo necesita un corazón dispuesto, un corazón que le cree, un corazón que confía en Él, una mente que está dispuesta a aprender y que hace su parte. Amén. ¿Y cuál es nuestra parte? Lo hemos dicho muchas veces, estar en comunicación con Dios, estar nosotros hablando con Él cada vez que oramos y Él nos responde cada vez que nosotros leemos la Biblia.
Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este primer estudio. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por este primer estudio, Señor, porque nos enseña a usted, Padre, cuánto nos ama, Padre, y cómo desea, Padre, prevenirnos, Padre, tantas cosas que podemos llegar a caer, Señor, si no permanecemos en usted, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a recordar, Padre, que en usted hay esperanza, lo más importante, que en usted hay perdón, Señor, y que en usted hay restauración, Señor. Sea usted ayudándonos a todos, Padre bendito, a seguir creyendo en usted, Padre, a que no nos apartemos, Padre, que no dudemos, Padre, de su amor y de su bondad. Gracias le doy, Padre, por este estudio, y le pido, Señor, que sea usted con nosotros en cada estudio que venga, Señor. Sea usted dando exactamente las palabras, los versículos, los ejemplos, Señor, para que todos podamos entender y podamos seguir caminando contigo, Señor. Esa acción continua, Padre, de seguir en ti, Padre. Andad en el Espíritu, Señor. Ayúdenos, Padre, a andar en el Espíritu, Señor, y a seguirte, Padre, cada día que estemos aquí. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.